Estamos viviendo una situación mundial eh, terrible, en el sentido de que se están produciendo en estos días una serie de cambios tremendos y además estamos viviendo en Europa, y yo creo que no solo en Europa, Estados Unidos, todo el territorio OTAN, porque otros ya carecen de libertades y libertad como la que en Europa gozábamos. Estamos viviendo un retroceso terrible de la libertad. Y no porque de repente se hayan instaurado dictaduras en Europa, nos estén deteniendo, nos estén mandando a la cárcel. No. Todo está ocurriendo de una forma más civilina y más subliminal. Se nos está inundando de mentiras. Se nos está inundando de publicidad. Con ello no quiero decir que yo esté a favor de ningún bando en la guerra de Ucrania. Creo que Ucrania tiene un legítimo derecho a su libertad, a su independencia, a su toma de decisiones y que las tropas rusas deben abandonar Ucrania. Pero en Europa Occidental y en Estados Unidos, y por influencia de Estados Unidos, no se nos está contando la verdad de por qué se ha producido la guerra de Ucrania. Llevo mucho tiempo diciendo, y lo he dicho en diversas ocasiones, que Ucrania es una carta en este juego entre poderosos, entre las oligarquías globalistas norteamericanas que están imponiendo sus criterios y otras fórmulas de capitalismos nacionalistas fuera del globalismo, de la globalización, como sería el capitalismo ruso, el capitalismo chino, otros capitalismos asiáticos. Se nos está obviando que a raíz del conflicto y de las sanciones, por ejemplo, a Rusia, quien más está sufriendo está siendo Europa. Europa está sufriendo unos daños incalculables y va a sufrir unos daños incalculables. Por otro lado, sustituir el gas natural chino por el gas natural ruso por el gas natural norteamericano ni es fácil ni es posible. En estos momentos es una pura patraña, una pura mentira. No se puede hacer. Tardará mucho tiempo en hacerse. Por lo tanto, si se arruina y se hunde Alemania, vamos todos detrás y vamos a acabar pasándolo terriblemente mal. Por eso la paz nos interesa tanto a trabajadoras y trabajadores. Hay artículos, hay webs, hay medios de comunicación que sí están dando información por lo menos independiente, pero claro, no es la que llega a una forma mayoritaria al pueblo, al público. Al pueblo se le está embruteciendo con publicidad. Hay televisiones que están siendo verdaderamente dictatoriales y terribles y estamos viviendo verdaderos atentados a la libertad de prensa y de información. Y no digo que tengamos, porque si nos llega información de un lado e información de otro, pues podemos confrontar, podemos ver, podemos crearnos opinión y podemos condenar la brutalidad rusa, pero sabiendo también lo que hay detrás y sabiendo cómo la OTAN estaba interesada en esta guerra y cómo Biden estaba interesado en esta guerra y cómo Biden y los globalistas que lo apoyan lo que están en estos momentos es defendiendo única y exclusivamente sus intereses capitalistas y hacerse con el mercado europeo. De la misma forma que tampoco nos cuentan que está habiendo cada vez una alianza mucho más importante entre otro tipo de países que tienen nada más y nada menos que más del 70% de la población del mundo. Es decir, la alianza entre China, entre Rusia, entre la India y Pakistán, ya de por sí es impresionante. Si a esto unimos Sudáfrica, a esto unimos otros territorios de otros países de América Latina, otros países asiáticos, etcétera, etcétera, al final nos encontramos. La misma Arabia Saudita está llegando a acuerdos con China para el tema de la venta de petróleo. Y por cierto, en este conflicto de Rusia-Ucrania es curiosa, la actitud de Arabia Saudita no está siendo total y absolutamente pro norteamericana. Están jugando sus propias cartas.
Por otro lado, Rusia envía a Europa no solo gas natural, sino toda una serie de minerales que de carecer de ellos nuestra industria se va a hundir. Pero a todo esto hay que añadirle un problema. La inflación no es culpa de Putin, Sánchez. Tú lo sabes. Estás mintiendo como un bellaco. No es culpa de él. Esto viene ya de la crisis de la COVID. De estos días Juan Torres ha aclarado muy bien en un artículo magnífico de quién y por qué está ocurriendo la inflación y la subida está tan grande de precios. Por supuesto que la guerra y el estallido de la guerra y las sanciones a Rusia están incrementando la inflación. Pero podemos tener serios problemas para hacer abonos, podemos tener serios problemas para obtener titanio. Tenemos que es un mineral, un metal utilizadísimo en estos momentos. Podemos tener serios problemas con aluminio. Vamos a tener serios problemas con el trigo. ¿Qué estamos haciendo? Los ucranianos, los pobres, lo que están es machacándolos y pagando en sus carnes, por eso hay que ser solidario con ellos, la besanía, la mentira, la corrupción de los Estados Unidos y de sus oligarcas globalistas, enfrentados a otro tipo también mafioso, corrupto, como es lo que representa Putin. Pero es que Putin no es Rusia, ni Rusia es Putin. Es decir, seguramente si no estuviera Putin, la situación no sería diferente de la que hay en estos momentos. De toda esta guerra buscada. Por lo tanto, yo lo que os invito humildemente es que en Internet hay muchas cosas ya censuradas. Hay una auténtica censura de prensa en España. Censura a la que los medios de comunicación como El País, como La Sexta, como la SER, por supuesto El Mundo, La Razón, todos estos están contribuyendo. Están contribuyendo a esta censura y ese ataque a la libertad de información y de prensa. Y por lo tanto, sin dejar de condenar una invasión y sin dejar de exigir la salida de las tropas de Ucrania, hay que informarse de verdad por qué ha pasado todo esto, por qué estamos en esta guerra, por qué están subiendo los precios y por qué, para hacer frente a las subidas de precios, los gobiernos como el español no se meten directamente frente a las empresas que nos están esquilmando y robando, sino que pagan vía impuestos todas las medidas para contener esta inflación. Porque al final la crisis la estamos pagando nosotros, porque el dinero, ese 15%, un 5% lo ponen las empresas de distribución de gasolina, el 15% ese de abaratamiento lo estás pagando tú. Eso sale de los impuestos. No lo están pagando las petrolíferas que nos roban. El bono social de la luz, el incrementar el bono social para que haya más gente que pueda acceder, está bien, pero en lugar de eso lo que hay que hacer es controlar los precios de la electricidad. Hay que nacionalizar las eléctricas. El Estado debe tener la energía controlada y esa no es una medida es una medida socialdemócrata simplemente, el control del mercado que los socialistas exigimos y que es una medida socialdemócrata es imprescindible en esta situación. Y no pagar de nuestros impuestos, porque si hacemos como la derecha quiere, eliminar impuestos, liquidar impuestos, rebajar impuestos, lo que va a ocurrir es que todavía vamos a tener muchos menos médicos, muchas menos enfermeras, muchos menos hospitales, mucho menos carreteras, mucho menos transporte público, y eso es lo que ellos quieren, para hacer negocio de nuestra miseria, de nuestra pobreza, de nuestro sufrimiento y con nuestra hambre. Quieren volver al extraperlo, quieren volver a seguir robándonos impunemente como hacían en los tiempos de Franco. Eso es lo que quiere la derecha. Pero la izquierda, ¿qué dice? ¿Qué hace? Nada. Y nada porque no va a la raíz de los problemas. Y no va a la raíz de los problemas porque a la raíz de los problemas están las multinacionales. Están las oligarquías también, las oligarquías globalistas norteamericanas, que son las que nos están imponiendo estas políticas. Y por todo ello, nosotros tenemos que rebelarnos frente a esta situación. Tenemos que exigir libertad,
pero no libertad para no pagar impuestos y que los ricos se hagan más ricos y ellos se hagan con todo. Es decir, privaticen el Estado, porque lo que quieren con la consigna de menos impuestos es privatizar el Estado. A ver si os enteráis de una puñetera vez. Pero también a ver si os enteráis de una puñetera vez que Sánchez y el PSOE no son socialistas, que Podemos no es de izquierdas, que están todos ellos en contubernio junto con los ricos y con los poderosos. Y por eso, aunque sea una voz que predica en el desierto, tengo que decir y exigir que es imprescindible volver a rescatar, reorganizar y reestructurar un partido obrero, un partido de clase, que defienda a los camioneros de verdad, que defienda a los agricultores de verdad, que defienda a toda la gente que va a empezar a pasar hambre, que va a empezar a pasar necesidad. ¿Qué va a ser de nuestras pensiones? Si nuestras pensiones no se revalorizan en tanto que la inflación, los pensionistas vamos a acabar siendo muy pobres. Ahora estamos, algunos estamos bien, pero vamos a empobrecernos paulatinamente. Y los trabajadores, si no se les incrementan sus salarios, también. Por lo tanto, las soluciones no pasan por ahí, van de otra manera. Y yo, pues, muy poco puedo hacer, pero por lo menos que sepáis que algunos no solo estamos hablando, no solo estamos grabando vídeos, sino que nos estamos organizando políticamente para crear esa izquierda social y obrera, esa izquierda socialista que no existe. Y al no existir izquierda y al haber dejado la calle a la extrema derecha, lo único que hay es una extrema derecha que avanza gracias a todos los personajes que se han aliado con los globalistas norteamericanos, a todos los pro-OTAN, a todos aquellos que han quitado toda esperanza y toda ilusión a la clase trabajadora y que por lo tanto no le dejan más que la protesta, sin más, sin saber lo que hay, sin estar informados. Y ese es el caldo de cultivo del fascismo. Y ellos son los que provocan, favorecen el fascismo, por el socialismo, por la república, por la libertad. Gracias a los que me habéis escuchado.